Mi nombre es Melanie Juliet Pérez Ibáñez. Soy estudiante de segundo semestre de Filosofía en la UNAD. Este video es una continuación para la tarea número 4 de la clase de Filosofía Antigua. En esta ocasión quisiera desarrollar un poco desde el punto de vista de los principales filósofos y sus concepciones con relación a la filosofía helenística. Tal como les comentaba en el anterior video, esta es una infografía interactiva, por lo cual si le damos clic a cualquiera de las imágenes, ya sea la de Crisipo, Epicuro, Aristón de Quíos, Cicerón, Séneca o Sexto Empírico, nos redireccionará, aquí pueden verlo, a otra infografía más completa sobre los aportes que cada filósofo realizó a la filosofía helenística. Ahora, comencemos. Crisipo, el estoicismo. Crisipo fue un filósofo fundamental en el desarrollo del estoicismo y realizó aportes significativos en varios aspectos de la filosofía. Algunos de estos aportes fueron, primero, que él organizó la filosofía en tres partes fundamentales: la lógica, la ética y la física. Para esta parte de la infografía, yo realicé un diagrama de Venn sobre la división de la filosofía que se hizo en la filosofía helenística. Si le damos clic, nos redireccionará al diagrama de Venn un poco más grande. En este, yo lo que quise es explicar lo que sería la ética, la lógica, la física y las interacciones que tienen entre sí. Ahora, ¿qué es la ética? La ética en la filosofía helenística enfoca la vida moral y práctica, la cual era considerada esencial en la filosofía helenística, donde vivir en armonía y con virtudes era fundamental para el bienestar. Por otro lado, la lógica representa el fundamento para el razonamiento, centrado en cómo los filósofos helenísticos estructuraban el pensamiento y la argumentación. Ahora, entre la ética y la lógica se encuentra que representa cómo el razonamiento lógico influye en la formulación de normas éticas y en la vida práctica. ¿Esto qué quiere decir? Que para Crisipo, en su visión, la lógica es la herramienta que le permite al ser humano comprender el orden natural y racional del universo, el logos. Este conocimiento es necesario para alcanzar una vida en armonía con la naturaleza, que es pues el ideal del ético estoico. En el sistema de Crisipo, la lógica se emplea para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, ayudando así a construir juicios correctos sobre las cosas. Estos juicios son la base para tomar decisiones virtuosas. Por otro lado, la ética no es solo teoría, sino una práctica. Y en la práctica, actuar éticamente significa vivir de acuerdo con la razón. Crisipo solamente sostiene que la razón que se cultiva y refuerza a través de la lógica es lo que permite al ser humano elevarse sobre las pasiones irracionales y actuar en consonancia con los principios universales. Entendiendo esto, la física la encontramos como la relación con el estudio de la naturaleza y el cosmos. Este campo buscaba entender la realidad material y su funcionamiento. Para Crisipo y los estoicos, la física no es simplemente el estudio de la naturaleza en un sentido en plan científico, sino que incluye la comprensión del universo como todo racional y organizado. La relación entre la física y la ética, como lo pueden ver aquí, representa la idea de vivir conforme a la naturaleza, central en filosofías como el estoicismo, donde la moralidad está alineada con el orden natural del cosmos. Esta relación se da porque para los estoicos vivir en armonía con la naturaleza es el ideal ético más alto. Esto significa que para vivir de forma virtuosa es necesario entender la naturaleza y el orden del universo, pues solo así se puede actuar de acuerdo con él. La física proporciona el marco que permite a los individuos conocer su lugar en el mundo y comprender las leyes naturales. Entendiendo esta división de la filosofía helenística, podemos continuar. Ahora, otro de los aportes que tuvo Crisipo fue que enfatizó que la ética es central en la filosofía, como ya les he explicado, guiando la conducta humana hacia la virtud y la felicidad. Su enfoque ético se centró en cómo vivir de manera correcta y en armonía con la naturaleza. El siguiente, Epicuro, del epicureísmo.
Epicuro defendió la idea de que la filosofía debe ser útil y práctica, enfocándose en cómo las ideas filosóficas pueden aplicarse en la vida cotidiana y ayudar a las personas a alcanzar su felicidad. Su ética se centró en la búsqueda de la felicidad, hedonismo, entendida como la ausencia de dolor y la búsqueda de placeres simples y moderados. Promovió la idea de que el placer es el bien supremo, pero enfatizó que se debe buscar un placer que no conlleve sufrimiento. Esto es algo que ya habíamos comentado en el video anterior. Epicuro propuso que la tranquilidad mental, ataraxia, es fundamental para una vida feliz. Para lograr esto, recomendó la moderación en los deseos y la práctica de la amistad. También criticó las creencias religiosas que fomentaban el miedo a los dioses y a la muerte, argumentando que estas creencias eran obstáculos para alcanzar la felicidad. Algo que me llamó mucho la atención fue este pedazo que es cómo Epicuro consideraba absurdo el miedo a los dioses. ¿Por qué? Porque pues en su visión los dioses no intervienen en los asuntos humanos ni en el mundo en general. Para Epicuro los dioses sí existen, pero evitan o viven en un estado de total perfección y serenidad, completamente apartados de las preocupaciones y las pasiones humanas. Dado que están en un estado de completa autosuficiencia y felicidad, ellos pues no tienen deseos y no tienen interés que los lleven a interferir en la vida de los seres humanos. Por lo cual, Epicuro argumentaba que temer a los dioses era una fuente irracional de sufrimiento, que solo se basaba en ideas erróneas inculcadas por las supersticiones y las religiones populares. Muchas personas en esa época creían, y en esta época también creen, que los dioses castigan a los humanos por sus acciones y que exigían sacrificios para asegurar su favor. Sin embargo, Epicuro consideraba que este miedo era infundado, ya que los dioses, al ser perfectos y felices, no tienen deseos ni sentimientos de ira, ni ninguna razón para recompensar o castigar a los humanos. Continuando con la escuela cínica, con Aristón de Quíos, Aristón promovió la idea de vivir de acuerdo con la naturaleza, lo que implicaba rechazar las convenciones sociales y los deseos artificiales, que se consideraban innecesarios para una vida plena. Como cínico, Aristón criticó las normas y valores de la sociedad, abogando por una vida más simple y austera. Su filosofía enfatizaba la importancia de la autosuficiencia y la independencia de las necesidades materiales. Su enfoque ético se centró en la práctica diaria y en cómo las personas pueden alcanzar la felicidad a través de la virtud y la autodisciplina, en lugar de buscar placeres efímeros o riquezas materiales. Eh, Aristón, al igual que otros cínicos, cuestionó la educación formal y las instituciones, argumentando que éstas a menudo conducen a la corrupción de la moral y desvían a las personas de una vida auténtica. En este último inciso, algo que me llamó mucho la atención fue cómo en lugar de la educación formal y la adherencia rígida a sistemas institucionales, Aristón proponía una forma de vida que buscaba la sabiduría directamente a través de la reflexión ética y la práctica de la virtud y el desarrollo de una fortaleza interior que permitiera al individuo vivir en armonía con la naturaleza. Para Aristón, el conocimiento filosófico solo tenía valor si estaba orientado a la vida práctica y la transformación personal. Veía la educación formal y las instituciones como un obstáculo, ya que se centraban en enseñar retórica, lógica y otras disciplinas que, en la opinión de él, no ayudaban realmente al individuo a alcanzar la sabiduría ni a actuar de acuerdo con la virtud. Cicerón, por otro lado, fue fundamental en la integración de diversas corrientes filosóficas griegas, especialmente el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo de los que ya habíamos hablado. En el contexto romano, su trabajo ayudó a hacer accesibles estas ideas a un público más amplio. En sus escritos, Cicerón destacó la importancia de la moralidad y la ética en la vida pública y en la vida privada. Abogó por la idea de que la justicia y el bien común deben ser los pilares de la política y la sociedad. Por otro lado, Séneca en sus escritos enfatizó la importancia de la ética y la moralidad, abogando por la virtud como el camino hacia la verdadera felicidad. Él creía que la sabiduría y el autocontrol eran esenciales para enfrentar las adversidades de la vida. Séneca abordó temas profundos como la vida, la muerte, la naturaleza del tiempo, y sus reflexiones invitan a la introspección y a valorar el tiempo, resaltando la fugacidad de la vida y la importancia de vivir de manera significativa.
Por último, sexto empírico, el escepticismo, es conocido por ser uno de los principales exponentes del escepticismo en la filosofía antigua. En sus escritos, Sexto Empírico dedicó a criticar las afirmaciones dogmáticas de diversas escuelas filosóficas, argumentando que muchas de estas creencias no podían ser justificadas de manera concluyente. Él propuso un método escéptico que consistía en suspender el juicio sobre las afirmaciones no evidentes. Este enfoque permitió que los individuos evitaran la dogmaticidad y fomentaran una actitud de apertura hacia diferentes perspectivas. En esto último, insisto, algo que me llamó mucho la atención fue cómo su escepticismo se basaba en la idea de que, dado que es imposible llegar a certezas absolutas, lo más razonable y prudente es abstenerse de emitir juicios definitivos sobre cualquier cosa. Para los escépticos, al intentar resolver cualquier duda filosófica, una persona se encuentra enredada en cadenas interminables de razón, contrarrazón, tesis, antítesis, lo cual lleva a una acatalepsia. ¿Esto qué quiere decir? La imposibilidad de alcanzar el conocimiento seguro. En este contexto, suspender el juicio es una práctica que evita el conflicto mental y el dogmatismo, pues que surge al intentar defender una posición en ausencia de certeza. Al abandonar el deseo de saber todo con una seguridad plena, el escéptico se libera de las ansiedades y las tensiones que vienen en lugar de una verdad incognoscible. Hasta aquí sería mi segundo aporte para la defensa de mi infografía interactiva. En un próximo video estaré detallando sobre la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles. Gracias por su atención.